Uno de los textos más oscuros, más enigmáticos del Antiguo Testamento parece dar cabida, luce como si diera autorización a poder consultar los muertos por los vivos. De hecho, es uno de los textos que más utilizan los ministros de la nueva era y algunos ocultistas y espiritistas para afirmar que la Biblia da licencia para consultar los muertos. Es uno de esos textos que levanta tantas preguntas, es uno de esos textos que crea tantas interrogantes. Y he decidido compartirlo con nuestra comunidad en línea a través de una enseñanza porque sé que la palabra que está detrás de esa aparente inicial enseñanza sobre ocultismo y prohibición de espiritismo carga una revelación sobre la realidad del ministerio y de la vida de fe que todos tenemos que abrazar. Te invito a que por favor, antes de iniciar, le des like o me gusta a esta emisión y si nos haces el honor, darle share, compártelo. Mientras más personas tengan acceso a esta enseñanza, no solo más se beneficiarán, sino la plataforma más frecuentemente lo coloca frente a un nuevo grupo de personas para que reciban también el mensaje. Yo soy el doctor Gilberto Medina. Te envío un cordial saludo y oro al Señor, revelación de Dios, para que puedas no solamente entender lo que dijo el texto bíblico, sino escuchar la voz de Dios en tu aquí y en tu ahora. Desde las plataformas, desde los púlpitos, tanto se habla en contra del ocultismo y espiritismo. Y parecería un escándalo, ¿sí? Así como lo oyes, escándalo de escándalos, que la Biblia clara y tácitamente me dice que uno de sus ministros fue a consultar una bruja. Uno de sus ungidos tuvo una sesión espiritista. ¿Qué tenemos que aprender para nuestra vida de fe de ese pasaje? ¿Qué nos dice en el día de hoy? ¿Qué tenemos que aplicar? Yo quiero que tú busques en tu Biblia junto conmigo Primera de Samuel capítulo 28, porque nos vamos a meter a este texto bíblico en la fe de que el Dios eterno tiene una palabra para ti. Escúchame, servidor, escúchame, ministro, escúchame, apóstol, escúchame, mujer de Dios, profetiza. Dios tiene una palabra para ti. Uno de estos textos que sacuden los cimientos es este que vamos a estar trabajando. Y antes de iniciar, quiero ir a la sección de comentarios y saludar a algunos de los que ya se están conectando a la emisión del día de hoy. Vamos a irnos en pura Biblia. Primera de Samuel, capítulo 28. Voy a la sección de comentarios y allá aprovecho a saludar a Dalvin Anderson, que está en conexión en el día de hoy. El apóstol Raúl Román Freites, qué bueno que estás conectado, compañero en el ministerio. Igualmente, Ibeliz Mulero está viendo la emisión. ¿Qué tal si vas a la sección de comentarios y nos das un saludo sencillamente para saber que estás en conexión? Y dentro de unos segundos vamos a comenzar rápidamente. Ve a la sección de comentarios, dinos de dónde nos estás viendo. El pastor Anol desde San Sebastián, Puerto Rico. Tierra bendecida, hermosa congregación. Quiera Dios, pastor Anol, que pronto podamos volver a estar con ustedes allá en San Sebastián. Y qué decir del café, Dios santo, de aquellos lares. Bendición para ti y para toda tu familia. ¿Habrá alguien más que va a la sección de comentarios y nos comparte de dónde nos está conectando en esta hora? Vamos a empezar dentro de unos segundos, pero necesito estrecharte la mano. Necesito darte un saludo, necesito agradecerte el honor que me permites estar contigo durante los próximos minutos. Centinela de Vázquez
desde Boston se conecta. Bendición para usted, Vázquez. Sumaya Den desde Bayamón, Puerto Rico. Bendición para ti, para tu esposo, Sumaya, y para toda tu familita. El pastor López igualmente se une a la emisión del día de hoy. Migdalia Vázquez desde Connecticut está en conexión en esta hora. Uno o dos más. Estos son nuestra congregación en línea en esta mañana y tantos que se van a sumar durante los próximos minutos. Dale share, dale like, compártela, corre la voz. Ha iniciado la enseñanza La Bruja de Endor, un ministro espiritista. Dios santo, no ha empezado y ya se sienten las chispas en la atmósfera. La Bruja de Endor, un ministro espiritista. Uno más que vaya a la sección de comentarios y nos diga de dónde nos está conectando. Vamos a empezar ya en esta hora, tal vez unos 5 segundos más, pero me gustaría saludar a alguien que pueda estar uniéndose a la sección. Ve a la sección de comentarios y dinos de dónde estás sintonizando en esta hora. Se une Liv Espinosa desde Columbus, Georgia y Alabama. Bendiciones, Pastor Liv. Un honor poderte al menos enviar una palabra de saludo. Quiera Dios que pronto pueda estrechar tu mano personalmente. Ángel Negrón igualmente se une a la emisión del día de hoy. Señor amado, bendigo a nuestra audiencia en línea. Danos hoy espíritu de revelación y entendimiento al meternos a la palabra. Un texto lleno de controversia, un texto de mensaje poderoso, pero sin tu luz nada podemos hacer. Bendigo a los líderes, a los ministros, a los creyentes, a las mujeres y hombres que hoy están en conexión conmigo y declaro que al finalizar esta enseñanza todos seremos sumados y bendecidos. Amén, amén, amén. Primera de Samuel, capítulo 28. Me muestra la trágica escena, el escenario lúgubre de un ministro que una vez estuvo en la cumbre de la unción, una vez estuvo en el tope de su ministerio, fue señalado por Dios, fue ungido por Dios, fue usado por Dios. No hay duda de que el hombre cargaba un llamado. No hay duda de que fue seleccionado para una tarea. No hay duda que recibió manto para hacer, funcionar y ejercer desde la plataforma de ministerio que Dios le había dado. Sin embargo, el hombre que hoy veo, el ministro que en Primera de Samuel 28 puedo ver, es una sombra tétrica, es una parodia de lo que fue, es una sátira, es una caricatura del ministro que una vez fue y funcionó. Estoy hablando de Saúl, primer rey de Israel. Benjamita, o sea, diestro con la mano derecha, diestro con la mano izquierda. De la tribu más pequeña de todas, Dios sacó al que iba a levantar y le dio el chance, le dio la oportunidad de ser utilizado en el reino. Un hombre de reino consultando a un espiritista. ¿De qué está hablando, doctor Medina? Estoy hablando de que en Primera de Samuel capítulo 28, este que una vez fue llamado por Dios, ahora está en la olla del sancocho del ocultismo, gobernado por el desespero, gobernado por la frustración y por un sentido de autovalía ministerial que se secó. Y yo quiero hablar al corazón de gente de fe que en situaciones desesperadas tomó una mala decisión. Yo quiero hablar a gente de ministerio que ya no está brillando como antes brillaba. Yo quiero hablar a personas que sabes que fuiste llamado por Dios, pero los traspiés de la vida, las erradas decisiones de tu caminar, circunstancias, desechado, olvidado, sustituido, ahora estás barajeando si hacer o no hacer lo que antes desde el púlpito predicabas. Hoy me quiero meter detrás del telón de la crisis de un ministro.
ese ministro, Saúl, se me antoja meterme a estudiarlo desde tres perspectivas. Número uno, ¿quién era Saúl? Número dos, la crisis que Saúl estaba viviendo. Y número tres, el contexto de la caída. Llamado, crisis y conflicto. Llamado por Dios, una serie de crisis que se fueron agolpando y acumulando, porque esta es la crisis del pastorado. Se van acumulando en el corazón del líder, se van acumulando en el corazón de la mujer de Dios, rechazos, heridas, malas decisiones, y llega el momento, al tercer paso, de la caída. Y hoy, en el capítulo 28 de Primera de Samuel, es un retrato, es un snapshot trágico, porque es una tragedia. Primera de Samuel 28 es una tragedia de un ministro que ya no es lo que antes fue, de una persona que, conociendo de Dios y siendo elegido por Dios, ahora se torna a la bruja, se torna a la espiritista para tratar de derivar de un espíritu de adivinación lo que del Espíritu Santo ya no le fluye, ya no le llega. No te adelantes, Medina, no te adelantes. Pero es que se hace difícil no hacerlo con este escándalo de este ministro visitando a la espiritista. Y por eso es que me gusta la escritura, porque no esconde los trapos sucios aún de los propios protagonistas. O sea, no esconde la Betsabé de David. No esconde la traición de Pedro. No esconde la borrachera de Noé. O sea, la Biblia es uno de esos textos tan maravillosos que aun cuando presenta las virtudes de sus protagonistas, no esconde sus lados oscuros. Y eso es una de las cosas que la gente de la iglesia necesita aprender. Que quien brilla en el altar, quien brilla en el escenario, quien brilla detrás del micrófono, no es la persona, es el don utilizando a la persona. Pero el día que la congregación con sensatez y con madurez se da cuenta que ese tesoro está en vasos de barro, le ayuda a moldear, le ayuda a balancear, le ayuda a bajar de un pedestal que el ministro nunca pidió que le treparan. Y ahora tiene que vivir con unas expectativas que Dios nunca le puso, pero la gente, como lo vio brillar y ser usado por Dios, ahora esperas que sea más santo que el arcángel Miguel. Pero cuando tú te das cuenta que el líder, que el hombre, la mujer de Dios que Dios te puso tiene talones de Aquiles como lo tienes tú, tiene áreas débiles como las tienes tú, se hace difícil entender. Y en realidad no debería estar ahí la belleza del ministerio, que aún desde nuestra debilidad Dios nos usa, que a lo débil del mundo, a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sin embargo, este hombre no solamente en el capítulo 28 de Samuel se juega la maroma que le costará la vida y finalmente el ministerio, sino que, confundido con tantas expectativas artificiales y confundido por tantas derrotas seguidas y confundido porque ahora el aplauso va para David y ya no para él, hace lo que antes criticaba, practica lo que sabe que está mal, se tira de pecho. De hecho, él sabe que está tan mal lo que está haciendo, que el versículo 8 de Primera de Samuel 28 dice que para ir a consultar a la bruja se tuvo que poner un manto, se tuvo que poner un disfraz, se tuvo que poner un camuflaje, porque a él mismo le daba vergüenza lo que estaba haciendo. ¿Y cuánta gente viviendo de camuflaje? ¿Cuánta gente escondiéndose detrás de títulos? ¿Cuánta gente escondiéndose detrás de reverendos, apóstoles, doctores, profetisas? Están escondiendo que al fin y al cabo lo que hay ahí es un líder quebrantado que necesita ser abrazado, que necesita sentarse a crecer, que necesita que se le reparen las heridas del alma, que lo que necesita es que se le escuche de la misma manera que lo escuchan a él detrás del micrófono.
pero ya no para predicar, sino para contar las cuitas del dolor y las frustraciones y las preguntas que le da vergüenza hacer. ¿Y por qué si predico de prosperidad mi familia está siempre en escasez económica? ¿Y por qué si honro no me honran? ¿Y por qué me utilizan y no me procuran cuando los necesito? Preguntas del ministerio que no todos entienden. Quiero meterme a la escritura. My God, pero siento a la misma vez un fluir, un fuego ministerial, un fluir apostólico pesado sobre mí en esta hora. Voy a hacerlo. Tres cosas, escucha bien, tres cosas. Saúl, sus crisis y el contexto de su caída. ¿Ok? Hoy voy a hablar un tanto sin tapujos, hoy voy a hablar un tanto con una honestidad que tal vez molestará a algunos que prefieren quedarse en el maquillaje, en el camuflajeo, en el disfraz de pretender ser en el ministerio lo que en realidad no soy. Pero es necesario. Vale, la audiencia sigue creciendo y antes de meternos al texto bíblico, déjame saludar a 4 o 5 personas ahora mismo. Ve a la sección de comentarios. Si tienes alguna pregunta, compártela. Dice, hay autoridad del reino delegada para usted. Gracias, Migdalia, bendición para usted. Ve a la sección de comentarios, es importante para mí saber de dónde nos estás conectando. La pastora Marisa dice, es necesario, habla, gracias mi amor, gracias por tu apoyo incondicional, siempre te bendigo, te amo. Ve a la sección de comentarios, tú que formas parte de nuestra audiencia, sencillamente dame un amén, dame una pregunta tal vez del texto. Necesito la interacción contigo, es parte de lo que enriquece nuestra vida, no solamente lo que te damos, sino lo que tú nos puedas dar y aportar igualmente. Pero lo más importante de todo es que a esta palabra no solamente la recibas, sino le des share, la compartas. Ayúdame a alcanzar a otra persona. Dice, vamos, es necesario que el pueblo sea educado. Gracias, Vázquez. El evangelista Giovanni Arroyo desde Isabela, Puerto Rico. Arroyo, bendiciones para ti y para toda tu casa. Vamos a empezar, ¿ok? Son 3 puntos los que voy a utilizar como parte de la introducción. La pastora Karen Gómez, siempre con palabras de sabiduría. Pastora Karen, bendición para ti. Bendición para ti. Bendición para tu casa. Bendición para tu madre. Bendición para tus hermanos. Bendición para tu hijo. A la distancia, mi esposa y yo te enviamos un fuerte abrazo. Estamos orgullosos de ti. Y es un tiempo nuevo lo que se inicia, y ya se ha iniciado, no se va a iniciar, ya se ha iniciado un tiempo nuevo para ti. Respira profundo, mantén los ojos de águila y el ministerio de apostolado que cargas. Y seremos muchos los que a la distancia estaremos dando un aplauso de alabanza por lo que Dios ha hecho contigo, por lo que Dios está haciendo con tus hermanos. Y hay una estirpe genuina de ministerio que cargas en tus venas, heredera de manto. Así que ve adelante y alcanza todo lo que Dios tiene para ti. Saluda a tus hermanos que cargan un don profético y levitas del reino increíbles. Qué bueno que estás hoy en conexión con nosotros. Si quiera Dios que algún día podamos volver a pisar Guayama y volver a ver a la familia de CAF. La introducción del día de hoy, 3 puntos. ¿Okay? Luego, segunda parte, que lo vamos a trabajar hoy mismo, vamos a trabajar el contexto de la caída. El tercer punto de la agenda, vamos a hablar el catálogo bíblico de enseñanza prohibitiva contra el ocultismo y el espiritismo. Y aquí es que la cosa se va a poner difícil, porque voy a empezar a identificar
las prácticas espiritistas en los ministerios cristianos del día de hoy, que están siendo enseñadas y maquilladas con polvo maja, con base, con maquillaje apostólico. Lo que están enseñando es espiritismo, mi cielo. ¿Tú puedes creer eso? Vamos a meternos ahí. Y en cuarto lugar, vamos a leer el texto y hacer un análisis textual de Primera de Samuel, capítulo 28. ¿Te parece? Listo. Hablemos un poquito del contexto inicial de este texto. El texto de la caída de Saúl, de la debacle ministerial de Saúl, que no pasó de un día a la mañana, porque esto es lo que pasa en el ministerio. El ministro no cae de la noche a la mañana. Hay una serie de pasos. Es una etapa prolongada, acumulativa, secuencial, de traspiés, malas decisiones, conflictos, debilidades, asuntos no atendidos que se van acumulando. Y a veces por el peso de la carga se logra lo que, de haber tenido la madurez para atender esa crisis y de haber tenido la disposición de seguir consejo de gente sabia que te ama, y de haber tenido la sensatez para cambiar la ruta y elegir lo necesario en vez de lo placentero, la caída pudo haberse evitado. Sin embargo, vamos a ver que hubo una acumulativa, secuencial y progresiva ruta de descenso en la vida de Saúl. En el capítulo 28 es la cereza en el tope del pastel. El capítulo 28 es el último eslabón de la cadena de tragedia del ministro Saúl. Pero si tú entiendes junto conmigo un poquito más el contexto de la caída, tal vez puedes manejar mejor lo que está pasando ahora mismo en tu ministerio. Sí, estoy hablando de tu ministerio y de tu vida personal. Sí, estoy hablando de lo que estás viviendo a puerta cerrada y la gente de tu iglesia no sabe. Estoy hablando de lo que tienes que hablar con aquel que es tu padre espiritual, que es tu madre en el ministerio, que es tu cobertura apostólica, y no lo has hecho aún. Lo que tienes que hablar con tu cónyuge y estás ocultando. Lo que tienes que revelarle a tu junta de líderes y no te atreves. Por el que dirán. Y lo que tú no sabes, pastor, es que como quiera en los pasillos y en el parking de la iglesia lo dicen de ti. Porque por más que tú trates de ocultar, Dios mío, no sé si decir esto porque puede ofenderse, se te nota. Gente con pericia en el ministerio, los que tienen callos en las manos por el servicio, se dan cuenta que no les estás pasando gato por liebre. Gente que tiene discernimiento espiritual, se huele. Me gusta hacer referencia a las viejitas de antaño. Yo les digo con cariño, las viejitas de moño parado, esas mujeres columnas de la iglesia que con solamente mirarte te traspasaban al cruzarte los ojos y te tomaban de la mano y te llevaban al altar y oraban contigo y te decían no te levantes hasta que algo se haya manifestado, hasta que la carga se haya sido quitada. Ya la iglesia es otra cosa en estos días. Perdóneme si se me sale lo de aleluya, pero no lo puedo evitar. Es parte de mi formación y parte de mi DNA. Que mucho andamiaje y cosa artificial y superficialidad hay en el ministerio de hoy. Y la gente entra y sale y se queda igual que como entró. Pero la otra generación, la generación que no se amedrenta por lo grande de tu Biblia, que no le mueves el piso por el título que tienes, los viejitos que conocen a Dios porque oran, no porque los recibieron en un certificado. La gente de Dios que sabe cómo se escucha el sonido de la voz del Altísimo, puede que te vea y se dé cuenta que haya crisis de ti, pero cuando vienen a ti, pastora, cuando vienen a ti, pastor, y te lo dicen, te sientes ofendido,
cuando en realidad lo que están haciendo es, te lo están diciendo porque te aman, no porque te critican. Tienes que bajar las defensas. Si cargas un llamado de Dios, no hay junta de oficiales que te pueda quitar el nombramiento. Escúchame, si cargas un llamado de Dios, no hay grupito de fariseos que pueda hacerte un boicot. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, pero si tú no cuidas tu espíritu, pastor, si tú no cuidas tu alma, pastora, el peso de tus propias malas decisiones va a hacer lo que el diablo no puede hacer, porque él no te puede cortar. Pero lo que tú llamas juicio es sencillamente consecuencias de decisiones que tomaste mal. Y llega el momento en la vida ministerial que tienes que tener la madurez de decir, voy a ver el problema como es o voy a seguir ocultándolo en un poquito de lengua por aquí, Rambo saca la bazooka, o voy a maquillarlo con un poquito de poner las manos y empujar a la gente. Por favor, por favor. Con razón la iglesia está en la condición donde está. Porque el pueblo nunca llegará más allá del nivel de revelación y de madurez que su líder tenga. Y aquí tenemos un líder, Primera de Samuel 28, que está peor que la gente que está dirigiendo. Saúl, en el capítulo 28, hace años debió haber salido del ministerio. Pero su celo de David, su inseguridad para bajarse, para darle el paso a otro, to step down, como dicen los gringos, se amarró al título y a la gloria y a la honra del puesto sin saber que ese puesto solamente te iba a funcionar mientras tuvieras la gracia y la unción para ejercerlo dentro del tiempo y la temporada que Dios te había asignado para él. ¿Cuántos ministros no están con este julepe? Yo muero con las botas puestas. A mí nadie me saca del ministerio. Yo muero con las botas puestas. Y yo quiero hoy, con todo el respeto del mundo, decirte, reevalúa lo que estás diciendo. Porque no solamente vas a morir tú con las botas puestas, vas a matar a la congregación que estás dirigiendo. No solamente vas a morir tú, vas a matar a los que estás dirigiendo. Porque muchas veces esto de aquí nadie me saca y yo muero con las botas puestas, lo que es más bien un diagnóstico de tu inseguridad, de tu autoestima monolítica, que no te das cuenta para realizar que hay temporadas en la vida y hay vida para las diferentes temporadas. Y no hay nada más trágico que la burla de alguien que debió haber pasado el batón y renunció a hacerlo por su inseguridad propia y personal. Saúl. ¿Quién es este protagonista de la historia de la caída? Que en este capítulo 28 el desespero por tener ministerio lo lleva a cometer un error. Tiene ministerio, pero ya no tiene el Dios del ministerio. Tiene ministerio, pero ya no tiene el Dios que ministerio le dio. Y ahí es que yo quiero que nosotros de verdad nos detengamos. Porque tú no puedes vivir el resto de tus días pretendiendo ser lo que no eres. De la misma manera que hay gente que es pastora, que es pastor y nunca debió haberlo hecho, porque esta es la desgracia de las iglesias. Hay alguien que habla bonito y que ministra bien y ya vienen los hermanos de la iglesia como la multitud de Israel a coronarlo como rey. No. Cuando no llega el tiempo dice que Jesús se le escapaba. A Jesús no le interesaba fungir en un ministerio para el que no le había llegado la hora. Pero las iglesias hispanas muchas veces están tan desesperadas por liderazgo que agarran a uno que debió haber sido un buen maestro de escuela bíblica y porque predicó lindo lo obligaron a ser pastor y ahora de pastor no duró 2 años, se le rompió el matrimonio, se vino cuesta abajo, tuvo que renunciar a su trabajo secular y ahora no tiene ni dinga ni mandinga porque la gente de la iglesia no pudo discernir que es mejor ser un laico fiel que un ministro frustrado cuando no carga el llamado. Dios mío. Y eso es lo malo.
de estar metido en lugares donde la popularidad y el aplauso de la gente es lo que gobierna las decisiones. Porque si bien es cierto que te digo una cosa, te tengo que decir la otra. Hay mucha gente de púlpito que está en el púlpito y no deben estarlo porque nunca fueron llamados por Dios, fueron elegidos por la gente. O sea, tú no puedes jugar el jueguito de ser ministro para llenar un espacio. O de la misma manera, no puedes jugar el jueguito de ahora tener un ministerio para darle por la cabeza al pastor que no te dio la oportunidad de predicar y tú por tu propio orgullo, ahora yo fundo mi propia iglesia, yo formo mi chinchorro y aquí el ministro también soy yo. Por favor, son las dos caras de la moneda que tienen que balancearse, porque no hay nada más hermoso que poder ejercer ministerio cuando Dios te llamó a hacerlo. Santo el nombre de Dios. Entonces, aquellos que me están escuchando y me están viendo, que cargan un llamado genuino, tú te das cuenta que es diferente lo que tú cargas a lo que cargan otros, porque cuando Dios te llama, y tú sabes que es un llamado genuino de Dios, más que tener un hambre por irlo a buscar, hay un temor de poder decir que sí, porque tú sabes que una vez le digas sí al llamado, te cambió la vida. Una vez que le digas sí al llamado, se acabaron los cuentos de hadas y los peces de colores. Aquellos que cargan llamados saben lo que es irse a dormir a la almohada y no poder dormir porque la voz del Espíritu Santo te susurra, te seduce, te llama. Y tú por el conocimiento de tu propia debilidad le dices que no. Y la voz del Espíritu Santo le dice que sí. Y luego de años, finalmente, la aceptación del llamado es como rendir tus armas, más que lo que yo veo ahora, estos concursos de popularidad, y es como los talent shows de televisión. Así están los predicadorcitos ahora, que dicen 3 versos detrás del micrófono y ya lo están llamando profeta. Mire, ay Dios mío, santo cielo, respira Medina, respira. Si digo lo que pienso, se me ofenden 3. Santo Dios. Déjame ir a la sección de comentarios y sencillamente saludar a algunos de los que nos está viendo. Dice el pastor Espinosa: confunden llamado y ministerio con propósito, cuando el propósito significa intención y ánimo hecha una acción. Wow. Gracias, Pastor Leaf. Edgar Martes dice: Dios mío. Centinela Vázquez pone llamas, dice: se fueron unos pocos. Y yo sé. Migdalia dice: suéltale. Martes dice: wow. Qué bueno. Edgar dice: santo, santo, santo. ¿Habrá alguien más que envíe su saludo? Están corriendo. No se trata de eso. Se trata de finalmente entender el ministerio como lo que es. Finalmente darle una dosis de humanización a el estereotipo de estrellado que la apostolitis del día de hoy nos ha enseñado. Dice la pastora Maisonet: esto está bueno. Bendición para usted, pastora. Qué bueno que está en conexión. Vamos a meternos al texto y no dilatar un poquito más. ¿Quién es el ministro que cae? En 1 Samuel 28. Aquí en 1 Samuel 28 te invito a que lo busques en tu Biblia y puedas seguirlo y estudiando. Este Saúl, en su inicio, efectivamente fue elegido de Dios. Samuel efectivamente recibió orden de Jehová Dios de ir
y de Benjamín ungir a este Saúl para el ministerio. Benjamita de linaje, o sea, guerrero diestro de linaje. Este hombre, efectivamente un varón de reino ungido, llegó al momento en el ministerio que fluyó tan bien, que dice la Biblia que profetizó de la misma manera que profetizaba Saúl. Llegó, era un rey profeta, era un ministerio profético de reino. Y un hombre que en su momento tuvo la doctrina tan clara que dice el versículo 3 de 1 de Samuel 28, que realizó una campaña de expulsión de agoreros, de mediums, de brujos, de espiritistas y de todos los que consultan a los muertos del territorio del pueblo de Dios. Se daba cuenta de lo que era de Dios y de lo que no era de Dios. Un tipo que afirmó lo que era la voluntad de Dios en aquel momento. Pero ese ejemplo brillante y prístino de lo que es un líder empezó a tener su debacle por una serie de sucesivas crisis que no supo manejar. El primero de sus errores está en el capítulo 15. Tú lo puedes leer después. 1 de Samuel capítulo 15, versículos del 3 al 9. Dios le da una instrucción específica. Porque al fin y al cabo las victorias de Saúl no era por las destrezas de Saúl. Era por la gracia de Dios para las victorias. Y Dios le da una instrucción ministerial específica sobre qué hacer con el botín de Amalek. Pero a los amalecitas David empezó, y este es un síntoma de un líder débil, mezcló su personalidad con la instrucción de Dios, y por tenerle pena y por tratar de ser bueno cuando la instrucción era ser fiero, desobedeció a Dios, el mismo que lo había llamado, el mismo que le había dado la victoria. Desde el error de juicio de la victoria de Amalek, todo empieza cuesta abajo para Saúl. Porque confundió su deseo y lo que a él le gustó. Al fin y al cabo yo soy el pastor. Al fin y al cabo Dios me puso a mí. Yo también tengo una mente. Yo también puedo opinar. Mira, a veces hay que recibir un buen tapaboca a tiempo. A veces hay que recibir un buen jamaquión a tiempo. Santo cielo. Porque este Saúl confundió su deseo y su voluntad con la instrucción de Dios. Dios le dijo norte, él fue sur, igual que Jonás. Que Dios le dijo Nínive y él se fue para Tarso. La segunda crisis es que después de ese error, Dios con elegancia ministerial le dice, yo he decidido que como tú eres un rey, que estás en el puesto, pero vas a gobernar, vas a dirigir el ministerio como tú quieres, yo te remuevo del ministerio y voy a colocar a alguien en tu lugar que en vez de tener tu opinión, tiene mi corazón. Voy a elegir a David como rey. Y el segundo punto de la debacle, el primer punto de la debacle de Saúl fue el error de Amalek. Para aquellos maestros y aquellos que van a predicar esta enseñanza también en sus iglesias. 1 de Samuel capítulo 15. El segundo error es su incapacidad de darle paso a lo nuevo de Dios. His unwillingness to step down. Su incapacidad de ceder el puesto. Porque hay líderes que han identificado, hay líderes con un interior tan enfermo que identifican su identidad personal con el ministerio que fungen. Es como algunos líderes de la iglesia que llevan, esto es solamente un ejemplo, están en educación cristiana por 2 años y cuando al tercer año el pastor los remueve, dice, imposible que usted me remueva, yo soy la directora de educación cristiana aquí y usted no tiene en cuenta mi trabajo. Y
la incapacidad de darle la oportunidad de servir a otra persona hace que esa persona diga, a mí no me valoran, a mí no me ponen, aquí no celebran lo que yo he hecho. Entonces agarro los motetes y me llevo a 10 familias. Porque al fin y al cabo me quitaron de mi puesto. Mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted no tiene puesto que no le haya dado la cabeza. Y hay funciones ministeriales de la congregación que tienen un tiempo asignado. De hecho, una de las prácticas, uno de los problemas que tienen algunos compañeros pastores es tener las agallas de sacar, de remover de puestos congregacionales a líderes que fueron puestos en ellos, pero no han hecho absolutamente nada en el tiempo que llevan en el puesto. O sea, si tú tienes a un presidente del Ministerio de Evangelismo y han pasado 4 meses y la iglesia no ha repartido ni un solo tratado, mira, pastor, por favor, tú no puedes dirigir tu ministerio por la pena. Esa persona acepta que la colocaste, número 1, la colocaste incorrectamente en el puesto que no era, o número 2, no le has dado el entrenamiento para que la persona pueda ocupar el cargo de una manera efectiva. O sea, cuando tú das un puesto, cuando tú asignas un ministerio, tienes que compartirle al líder las expectativas que ese ministerio tiene. Pero si tienes una persona en el Ministerio de Benevolencia y Acción Social y han pasado 3 años y nunca han llevado ni una compra a una familia en necesidad, tienes que tener, pastor, las mismas agallas que tuviste para darle el puesto de ministerio, tienes que tenerlo para decirle gracias por haber aceptado el desafío cuando se lo dimos. Ahora vamos a utilizar a tal persona para que ocupe este lugar. O sea, no, tampoco lo pongas como lo que lo estás expulsando, porque remover a un líder de un puesto no es que lo estás botando de la iglesia, es sencillamente que lo estás asignando a otra área de labor. Pastor, despierta. Es que a veces los ministros del día de hoy no tomaron ni la clase de pastorado 101. O sea, se metieron ahí, a Dios me llamó y empieza a predicar y dice sin estructura, sin gobierno, sin estrategia y empiezan allá, se creen que pastorear es predicar. Y el error más grande es creer que ser predicador es ser pastor. Porque aquellos que hemos sido pastor sabemos que predicar es una de las 3.412 cosas que tienes que hacer en el ministerio. Predicar es una. Pero como en el día de hoy el pastorado es el pastorado de Facebook, ¿no? Doy 2 o 3 cositas en Facebook y me llamo pastor. O doy un estudio bíblico en una sala de casa y soy apóstol. O doy una clase bíblica y soy profetisa. Dios mío, si sigo hablando. Bueno, déjame preguntarle a nuestra congregación. ¿Ustedes quieren que yo siga? Porque tengo un problema. Estoy en la página 1 de la enseñanza completa. Estoy en la página 1, pero no sé si son ustedes con su expectativa o el Espíritu Santo que me está impulsando. Necesito ir a la sección de comentarios y si hubiese alguien que me diga, predica, Calvo, sigue, pastor. Sigue, pastor. Wow. Dice el apóstol Gómez, ay candela. El apóstol Román Freite, tu siervo oye. Wow. El primer paso de la crisis es confundir tu deseo con la voluntad de Dios. Segundo elemento de la crisis es tu incapacidad para darle espacio al liderazgo nuevo. La tercer aspecto de la crisis, te invito a que busques 1 Samuel 15:28. Es incapaz de celebrar la unción de David. O sea, los ministros maduros, los apóstoles con corazón de padre, celebran cuando uno de los suyos es elevado y promocionado. Porque la gloria de un líder no es tener seguidores, es desarrollar otros líderes.
La medida de tu ministerio está no en cuánta gente te sigue, sino en cuántas personas has capacitado para que hagan lo que tú haces igual o mejor que tú. Si pudiera darles igual en el cassette, te lo repetiría por los próximos 10 minutos. La grandeza del ministerio no está en la popularidad del que está en el púlpito. La grandeza del ministerio y del pastorado no está en cuántos seguidores tienes, sino en cuán bien y cuán sistemática y permanentemente puedes desarrollar cepas de líderes que puedan hacer lo mismo que tú de la misma manera o mejor, utilizando sus propias gracias, talentos y personalidad de lo que tú haces. Así que el tercer elemento de la debacle de Saúl es su incapacidad de celebrar la unción de David. Paréntesis para decir, escúchame, líder con corazón de Saúl, el hecho de que Dios te haya ungido a ti no te hace dueño de la unción de Dios. Déjame repetirlo. El hecho de que Dios te haya ungido a ti no te da acciones de gobierno sobre a quien Dios le da la gana de ungir. Porque Dios nunca te consultó para ungirte a ti cuando tú ungió. Así que tú no puedes criticar la decisión soberana del Dios que te dio unción a ti de que ahora le place ungir a otro. Porque Dios da como quiere y hace como le place. Dios siempre seguirá siendo Señor y te vas a tener que tragar tu orgullo cuando Dios derrama unción sobre gente que a ti no te cae bien, sobre gente que no es de tu grupo, sobre gente que no fluye como tú fluyes, que no canta los coritos como tú cantas, que no adora como adoran y te enseñaron a ti. La unción de Dios no está gobernada por un solo grupo. Entonces, Dios había derramado aceite, escucha, de la misma mano de Samuel que te ungió a ti. Ahora, santo el nombre de Dios, de ese aceite es derramado sobre David, pero eres incapaz de celebrar que Dios también levantó una nueva iglesia al otro lado de la esquina del bloque donde está la tuya. Ahora se te hace difícil celebrar que el que antes te escuchaba, ahora él está también predicando. O sea, el hecho de que cargues unción de Dios no te hace dueño de la unción ni determina a quién decide darle unción también. Él no pudo celebrar la unción de David. Y dice que él se rehusó, dice el texto, se abstuvo de celebrar la unción de David. Número 4. Saúl se convierte en un enemigo de lo nuevo de Dios. Y número 5, esa crisis se acrecienta porque este Saúl que expulsó a los espiritistas, a los agoreros, a los que consultan a los muertos, a los practicantes de la necromancia, conforme capítulo 28, versículo 3, ahora cuando está en su empinado descenso de caída, es atormentado por un mal espíritu de los que él mismo antes era capaz de expulsar. Y yo sé, ay pastor, pero la Biblia dice que era un mal espíritu de parte de Dios para que David le tocara el arpa. Yo sé, conocemos la Biblia. Pero miren lo irónico, que el que antes echaba demonios, ahora sucumbe ante ellos. Ay. Que ahora eres derrotado por lo que antes vencías. Siento que estoy hablando proféticamente a alguien. Ahora eres víctima de lo que antes conquistabas. Ahora eres atormentado por los demonios que antes echaba fuera. Ay, Saúl, si hubieras escuchado a tiempo. Porque en Primera de Samuel capítulo 28, finalmente Saúl está tocando fondo. Saúl está en su peor momento. Saúl no es ni una sombra de lo que era. Conoce que Dios lo desechó del ministerio y eligió a otra persona. Pero él se queda amarrado a la gloria del puesto que un día tuvo. Tengo mi Biblia frente de mí y no voy a resistir más la tentación
Voy a ir a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 26 y 28. 26 al 28. Escucha lo que dice. Esta es la interacción de el padre ministerial, si así podemos ponerlo, Samuel de Saúl. Porque después del error con los amalecitas, Samuel viene y le dice a Saúl, ya terminó tu ministerio, Dios elige a otro, pero él no lo acepta. Escucha lo que dice el texto. Estoy en pura Biblia. Primera de Samuel 15, versículos 26 al 28. ¿Okay? Dice: Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Dios, y Dios te ha desechado, te ha sacado para que seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y éste se rompió. Entonces Samuel le dijo: de la misma manera que has roto mi manto, Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Fíjate qué interesante, que Saúl es uno de esos líderes ministeriales que dice a mi manera o para la calle. Si no es como yo digo, no se hace. Saúl le está diciendo a Samuel: dame un break, yo no lo vuelvo a hacer. Pero él no sabía que Samuel no gobernaba, Dios gobernaba. Cuando Dios le dice a Samuel: ya Saúl no será, no fue una decisión de Samuel, fue una determinación de Dios. Samuel estaba fungiendo como profeta para Saúl. Le da la profecía y Saúl está diciendo: cambia la profecía, yo me quiero quedar, no te vayas, no me saques, no me dejes. Y cuando Samuel se va, él a la fuerza, por sus quilates, porque soy latino, porque es una broma, porque así soy, si no me lo dan, lo agarro. Y muy diferente a la mujer que tocó el borde del manto para que virtud fluyera. Cuando un líder vive en soberbia, toca el manto, lo que hace es lo rompe. Dios mío, rompió el manto que antes lo había cubierto por su desobediencia. Rompió, deshizo, dividió el manto del hombre que un día había derramado aceite sobre él. Y ahora con el manto roto, santo cielo, Samuel le dice a Saúl: Dios ha traspasado ya en el mundo espiritual. David es rey aun cuando Saúl sigue teniendo el puesto. Y eso es lo que nos pasa, y esa es la tragedia de algunas congregaciones que están viviendo en el tiempo de David, pero todavía Saúl está en el trono. Wow. Saúl, ahora sin la gracia de Dios para el ministerio que tiene, está cargando el peso ministerial de tratar de hacer ministerio solo. Y aquí esto es un misterio que solamente lo entiende quien lo ha vivido. Cuando tú cargas la unción y el llamado de Dios, las cosas imposibles se hacen fáciles. Cuando yo le pregunto a Jesús, Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando tú estás en la zona, cuando tú estás en tu tiempo, cuando tú estás en el ministerio, en tu tiempo, temporada asignada, puedes hacer lo que cuando intentas hacerlo fuera de ese tiempo se convierte gravoso, pesado, no te sale, no fluyes, y en vez de tener éxitos y logros, lo que tienes es fracaso y tragedia. Y no voy a entrar mucho en detalle ahí, tal vez cuando haga el grupo privado, donde pueda compartir con mayor amplitud, nos metemos a esa dinámica. Pero la realidad bíblica es que hacer ministerio sin la gracia de Dios para hacerlo es una carga. Y tú lo sabes, pastora. Lo que estás ahí es presionando.
y nada sale. Tú lo sabes, pastor, que ahora te da trabajo lo que antes te daba deleite. Déjame dejarlo ahí. Déjame dejarlo ahí. En cuarto lugar, dada esa crisis emocional y psíquica de Saúl, el comportamiento errático y el comportamiento impulsivo del líder le hace cometer errores tácitos. ¿Tú te acuerdas cuando Saúl estaba lanzándole lanzas a David con instintos asesinos en vez de un corazón paternal para adiestrarlo para que sea el próximo rey? Y lo que a mí me gusta identificar como el preámbulo de Endor, la consulta de la bruja de Endor, la pitonisa de Endor, es el capítulo final de Saúl. Pero el preámbulo de la caída es en Nob. Aquellos estudiantes de la Biblia saben que en Nob había un acuartelamiento de 85 sacerdotes. Había un santuario en Nob. Había una escuela ministerial de sacerdocio en Nob. Y cuando David está en huida, cruza por Nob, le pide ayuda a los sacerdotes. Los sacerdotes que tienen discernimiento espiritual saben que hay unción y propósito de Dios. Ayudan a David para que él pueda seguir su camino de desierto. Y detrás de David viene Saúl, hambriento de sangre, inseguro porque le pasó el tiempo y le quitaron el ministerio, queriendo asesinar al joven muchacho, queriendo que le cierren la iglesia al predicador nuevo. Y llega, estoy ahora en Primera de Samuel capítulo 22, llega a Nob y cuando Saúl identifica que los sacerdotes de Nob habían ayudado a David, una de las masacres más trágicas de la Biblia está en Primera de Samuel 22. Ahora las masacres ocurren en asambleas constitucionales de denominación. Ahora las masacres ocurren en las reuniones anuales de ministerios apostólicos. Ahora las masacres ocurren en la reunión del concilio administrativo de la junta de oficiales. No en Nob, pero masacres siguen habiendo. Porque viene Saúl y cuando se da cuenta que los sacerdotes ayudaron a David, da la trágica, sanguinaria, maquiavélica y demónica instrucción: maten a todos los sacerdotes. Y este es uno de los síntomas cuando tú sabes que tu ministerio se está enfermando. Cuando se levanta alguien en tu congregación, pastor, y no piensa igual que tú, y tú quieres matarlo en vez de transformarlo. Quieres descalificarlo en vez de discipularlo. Quieres expulsarlo y botarlo en vez de abrazarlo y formar tu DNA en él. Saúl asesinó a todos los habitantes de Nob. No solamente a los 85 ministros, 85 sacerdotes. Dice la Biblia, léelo. Mató a todas sus esposas, a toda su familia, a todos sus hijos, a todas sus hijas y hasta los animales de los sacerdotes los mató. Arrasó con todo. Mira cuál es la ironía. Cuando el corazón del líder no está bien, Saúl hizo con los sacerdotes lo que debió haber hecho con los amalecitas. Y con los amalecitas no lo hizo, pero con los sacerdotes de Nob sí lo hizo. Ahora con las manos manchadas de sangre y los ojos nublados por el luto, él quiere recibir dirección de Dios para pelear la más importante de las batallas en su vida. Y aquí es que este es el preámbulo del capítulo 28. Ya finalmente estoy terminando la introducción y Dios mío, santo cielo, cómo huele el tiempo, ¿ah? Cómo huele el tiempo. La batalla, en ese contexto de pugilato tras pugilato y crisis tras crisis, ahora
el ejército filisteo se está acomodando y se está alistando para tener contra Israel la más encarnizada de las batallas. La crisis filistea, la amenaza de los filisteos del versículo 4 al versículo 6 del capítulo 28 son el contexto donde esto ocurre. Y Saúl se da cuenta que ahora los enemigos están en contra de él. Antes, cuando él era rey, sabía que Saúl le daba las instrucciones de batalla. Dios le daba las instrucciones de batalla. Y ahora él quiere tener una instrucción, una estrategia. ¿Cómo derroto a estos filisteos? Pero ya Saúl no recibe dirección de Samuel porque Samuel ya murió. No puede consultar a los sacerdotes porque a los sacerdotes los masacró y los asesinó. Dios no le está hablando ni por sueño ni por profecía. Lo único que quedaba era el Urim y el Turim, que era el pectoral que usaba el sumo sacerdote, y los israelitas lo utilizaban como un mecanismo para pedirle a Dios dirección. Pero primera de Samuel capítulo 22 versículo 20 me dice que mientras estaban asesinando a los 85 sacerdotes, el único sacerdote que sobrevivió, hijo de sacerdote y sacerdote el mismo, Abiatar, agarró el Turim y el Urim, o sea, tomó la revelación y la verdad, y dice que se fue huyendo y fue a donde David y se los entregó. Qué bueno cuando hay un liderato que entiende que la unción cambió. El ministerio de Abiatar es el que toma lo profético y salva el ministerio profético entregándoselo a la gente del Reino Nueva. Y ahora David le da asilo político y protege a Abiatar, que le trajo el Urim y el Turim, el pectoral del sacerdocio, la revelación profética. Ahora Saúl no tiene el Urim y el Turim, no tiene nada no tiene brújula, no tiene voz, no tiene dirección. Y ahí es que yo me quiero quedar en el día de hoy. Ministerios sin dirección, ministerios sin revelación, ministerios que no tienen idea de cuál es el próximo paso que van a dar, porque escuchan sermones pero no hay palabra de Dios. Mira lo que dice versículo 4 al 6. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto con todo Israel acampó en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Si alguien me preguntara por qué, ¿por qué un rey con miedo, un líder con temor, un hombre de palacio sin estrategia? Si alguien fuera a la sección de comentarios y me preguntara por qué, déjenme saber que están ahí. Están los filisteos a punto de atacar. Él ve que los enemigos están rodeándolo, y cuando él los ve se llena de pavor. El apóstol Raúl dice: porque gracias, colega. Porque el versículo 6, mi esposa pregunta por qué. Gracias, Maritza, amor. Versículo 6 dice: esta es la razón porque el rey tiene miedo. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuando tengas tiempo, ve a Éxodo 28:30. Cuando tengas tiempo, ve a Números 27:31 y sabrás cómo Israel utilizaba el Urim y el Turim para conectarse con Dios. Era símbolo de lo profético, pero ya no estaba. Ya no lo tenía. Abiatar se lo había llevado. Y Dios, con boca cerrada, no le hablaba ni por sueños, ni por lo profético del Urim, ni había profeta para darle instrucción. Y ese es el retrato de tantos ministerios del siglo XXI. Tienen el cargo, pero no tienen la palabra profética. Tienen el cargo porque no hay voz que les guía. No hay voz que dirija.
no hay palabra direccional profética que le diga este es el próximo paso que la congregación va a dar. Ahora, sígueme aquí, congregación, sígueme aquí, congregación en línea. Ahora Saúl, lleno de miedos, confundido, solo sin Samuel, amenazado por los filisteos, rodeado por los enemigos, sin padre espiritual. Samuel no está, no puede soñar, no tiene el Urim, no hay profeta que le profetice. Saúl cava su propio pozo y se torna al lado oscuro. Este es, como dicen en Gringolandia, the point of no return. Después de aquí no hay vuelta atrás. Porque en el versículo 7, escúchame, lo creas o no, en el versículo 7, lo creas o no, esto sale de la boca del rey. Entonces Saúl dijo a sus servidores: búsquenme una espiritista, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya yo a ella y consulte por medio de ella. Dios santo. Él no se tardó mucho, porque dice el versículo 8 que esa misma noche se fue para Endor y tuvo la consulta espiritista. Y es aquí donde yo quiero dejar la primera parte de esta enseñanza: la bruja de Endor y el ministro espiritista. Ya aproveché esta parte para enseñarte el contexto de la crisis y la decisión. En nuestra próxima emisión voy a tocar lo que ocurrió en ese encuentro. Ya tú puedes irlo leyendo del versículo 8 hasta el versículo 20, primera de Samuel 20. Y voy a hablar de toda la doctrina, el maná bíblico sobre si es posible que un creyente consulte a los muertos. ¿Qué dice la Biblia sobre la necromancia? Y luego de eso me voy a meter a lo que finalmente quiero meterme, pero no lo voy a hacer. Necesito llevar el texto así para que tú puedas entender. Las prácticas espiritistas, así como lo oyes, en los ministerios en el día de hoy, que se están camuflajeando como verdad bíblica cuando no lo son. Yo, luego de ocupar más de una hora de tu tiempo, voy a detenerme en este momento. Pero no voy a terminar la emisión de hoy sin orar por ti. Es imprescindible para mí poder orar por ti. Antes de orar y terminar, quiero ir a la sección de comentarios. Y yo quiero que, si esta palabra te ha bendecido, te tomes un minuto y ve a la sección de comentarios y regálame tu pensamiento sobre qué te parece la debacle de Saúl. Porque como te he explicado, este contexto de 1 Samuel 28 es el resultado, es el último cartucho que disparó Saúl, pero es porque estaba metido en una crisis personal, espiritual y ministerial terrible, y toma la decisión de la cual ya no hay vuelta atrás. Ve a la sección de comentarios, escribe tu amén, dame tu pensamiento. Si esta palabra te ha hecho bien, quiero interactuar contigo unos segundos antes de orar. Dice el apóstol Raúl: hay prácticas espiritistas hoy día camuflajeadas. Next, seguro que sí. Y las vamos a identificar, apóstol. Vamos a jugarnos la baraja, vamos a tomar el riesgo de ser la voz o una de las voces que identifican y le está diciendo al pueblo: watch out, porque detrás de este emocionalismo del púlpito de hoy se están colando enseñanzas y prácticas que en nada tienen que ver con el corazón de Dios. Dice el evangelista Arroyo: esto está poderoso. Giovanni, gracias por estar en conexión y haber visto la emisión del día de hoy. Quisiera haber podido seguir, pero a la misma vez no tengo ningún reparo, porque sé que las palabras que dije para los ministros tenían un propósito y tenían una razón de ser. Quiero leer los comentarios. Dice Vázquez: wow,
Aquí se ha caído el velo donde detrás hay cosas escondidas. Así es, así es, así es. Y más de esto en nuestra próxima emisión. Dice Víctor Perdomo, saludos desde Arkansas. Bendición, Perdomo, para ti y para toda tu familia. Poderosa palabra. Un abrazo a la distancia a ti y a todos los tuyos. ¿Hay alguien más que en la sección de comentarios quiera compartirme precisamente un comentario, una reacción al finalizar esta primera parte de 3? Esta es una sección de solamente 3 partes. Dice María, muy bueno. Dice, la pregunta más frecuente es ¿qué fue lo que salió de allí? ¿Un demonio o fue Samuel? Esa respuesta la voy a dar en la próxima parte. Lo que la bruja de Endor convocó fue el espíritu real de Samuel que vino a hablarle a Saúl, o fue un demonio que se manifestó, o fue un engaño de ventriloquismo. Acuérdate que la Septuaginta la traduce la palabra griega oba, que significa ahí espíritu de adivinación, como ventriloquismo o la capacidad de hablar guturalmente. ¿Ok? Pero vamos a... Eso viene en la próxima. Dice Dilmaris, los ministerios son del Padre y no nuestro. Así mismo es. Esa es parte de las enseñanzas y de las conclusiones que podemos derivar de esta palabra. ¿Habrá alguien más que me dé un comentario, una apreciación, un pensamiento, una reacción, un amén? Si entraste y no nos dijiste desde dónde estabas conectando y viendo, hazlo ahora. Me nutre, me alegra poder leer los nombres y saber a quiénes estamos ministrando y a dónde estamos llegando. Como te he dicho, esta es la primera de 3 partes de esta enseñanza de liderazgo y Biblia sobre el ocultismo y las prácticas espiritistas en la iglesia de hoy, que vamos a hacer en 3 partes. La bruja de Endor, un ministro espiritista, y te acabo de pintar el cuadro que llevó a un ungido a pedir una consulta de espiritismo con la bruja del pueblo de Endor. Y vamos a meternos ahí al siguiente punto de las aguas profundas que estamos tocando en la próxima emisión. ¿Les parece? Estén muy al pendientes de nuestro muro. Dice Dalvin, no pare, sigue que está bueno. Gracias, Dalvin, bendición para ti. Está muy pendiente a nuestro muro, que te vamos a colocar cuándo va a ser la segunda emisión de esta serie. Ya el contenido está preparado. Ya la enseñanza está preparada. Lo que no quiero es usar demasiado tiempo. Y aun cuando quiero hacer estas emisiones cortas, siempre nos salen en más de 1 hora. Pero al fin y al cabo confiamos y tenemos la certeza de que más allá de las incapacidades e imperfecciones personales que tengo yo, al momento de compartir la palabra, Dios tome esto y ayude, nutra y bendiga el corazón de alguien. Dice la hermana Den, siga que está muy bueno. María dice, aprendí del peligro de no obedecer a Dios. La hermana Bautista dice, envíenos un reminder de la próxima intervención. Marcia de León dice, Dios habla y Dios bendice mucho mi vida. Dice la apóstol Karen, aquí listos y expectantes para la próxima intervención con lápiz y libreta. Bendiciones para ustedes allá en Guayama, Puerto Rico, tierra del reino y bendecida por el Señor. Gracias por haber estado en conexión con nosotros en este día, y sepan que el material complementario a esto que estamos enseñando lo pueden obtener en nuestros libros. Voy a ir a la sección de comentarios y voy a colocar el enlace, la asignación para la próxima vez. Yes, homework. Sí, mis queridos estudiantes, alumnos, discípulos, amigos, sí hay una asignación. Leer Primera de Samuel 28 completo varias veces. Leer Primera de Samuel capítulo 28 completo varias veces. Así cuando volvamos a la próxima emisión de esta serie, La Bruja de Endor, un ministro espiritista, estás totalmente empapado del contexto de la historia. ¿Qué tal si oramos? Padre,
Yo bendigo a mi congregación cibernética, hombres y mujeres que te aman, que te sirven, que te buscan, que te siguen. Yo te pido, Señor, que nos des a todos revelación para entender los tiempos, madurez para aceptar los cambios, sensatez para obedecer tu voz y no en nuestro prejuicio. Moldea nuestro corazón al tuyo. Yo te pido, Señor amado, que de manera especial por los ministerios y ministros, hombres y mujeres que pueden estar en el espiral de debacle que estaba Saúl, esta palabra sea un stop, sea un detente y pueda detenerse su ruta a la caída. Señor, si hay alguno que ha cometido el error irreparable, si ha cometido, Señor amado, la decisión última, si decidió como Saúl hacer lo impensable, le envío una cobija del manto de tu gracia y que ahí donde abundó el pecado, sobreabunde tu gracia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo hablo la sangre de Cristo sobre ti. Yo declaro que mente de Cristo empieza a dirigirte. Porque ahora en el nuevo pacto esta unción ya no viene de afuera, ahora está desde adentro. Y la unción te dirige y te enseña todas las cosas. Yo hablo restauración de tu vida, restauración de tu casa, restauración de tu matrimonio. Yo hablo hoy sobre ti. Madurez para entender cuándo descansar. Entender que la iglesia es de Dios y no tuya. No tienes que dar tu vida. Ya Cristo la dio en la cruz. Yo hablo, Señor, sobre los tuyos una medida incrementada de gracia. Visítanos a todos, Señor, con una segunda oportunidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que la lágrima del ministro que hoy derrama, pagando las consecuencias de sus propios errores, pueda convertirse en sonrisa. Que no se rasgue el manto como rompió Saúl el manto de Samuel, sino que hoy podamos todos tocar tu manto y como la mujer del flujo de sangre, virtud fluya para nosotros y nos sane. Porque todos, Dios, confesamos que te necesitamos. Porque todos tenemos hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús yo declaro estas cosas hechas. Amén, amén, amén. Gracias por el honor de tu sintonía. Gracias por compartir esta palabra. Dale share. Colócala en los grupos que visítalas. Envíala a tu pastor. Compártela con otras iglesias. Colócala en otras plataformas y ayúdanos de esa manera a alcanzar a una audiencia mucho mayor y que todos puedan ser bendecidos con esto que nos está bendiciendo tanto a ti como a mí. Recibe de parte nuestra, de Gilberto y de Maritza Medina, acá desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos, un abrazo cordial y nuestro mayor deseo de que pronto podamos cruzar caminos juntos y estrechar tu mano personalmente. Te bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Nos vemos pronto. Estén muy al pendiente.